cuerpo debe de llevar la misma velocidad y la misma aceleración. No aparecen parámetros angulares, no aparece teta, no aparece alfa, no aparece gamma, ¿vale? En esos casos se dice precisamente que el cuerpo desarrolla movimiento de traslación, ya sea rectilínea o curvilínea. La única diferencia entre ellos o entre ambos es precisamente las trayectorias que generan precisamente los puntos contenidos dentro del cuerpo. Movimiento de rotación, prácticamente vamos a manejar dos, lo que es una rotación plana y otra que es una rotación espacial. En el caso de la rotación plana, como su nombre lo dice, va a ser aquella que se lleva a cabo en un plano. Sin embargo, para que se dé el movimiento de rotación, se deben de cumplir ciertas características. Por ejemplo, en este caso, y quiero pensar que cuando cursaron dinámica, les explicaron que hay dos tipos de rotación, lo que es una rotación centroidal y una rotación no centroidal. En este caso, una rotación plana me va a generar trayectorias precisamente circulares o círculos precisamente o generalmente concéntricos. Específicamente, para que se lleve a cabo una rotación, algo de suma importancia que debe de aparecer algo que se conoce como eje de rotación. En estos casos, el eje de rotación puede estar dentro del cuerpo o en su defecto puede estar fuera del mismo. Ojo, aquí ya aparecen parámetros angulares. Los parámetros angulares son iguales o son los mismos para todos los puntos contenidos en el cuerpo. Los parámetros lineales como velocidad tangencial y aceleración tangencial o en su defecto aceleración normal precisamente van a depender de la distancia que se tenga del eje de rotación al punto que me interesa. Esa es una. Dos, en el caso de la acción espacial, precisamente como su nombre lo dice, ya no se me generan trayectorias circulares, sino ya me generan o se nos generan trayectorias esféricas, ¿vale? Eso es referente a lo que es el movimiento de rotación. En el caso del movimiento plano general, como por ahí alguien me lo comentaba, aquí sí, al momento de decir movimiento plano es porque se lleva precisamente en un plano de referencia, en un sistema XY, pero en general, un movimiento plano caso general o movimiento plano general, como le quieran llamar, es aquella combinación de dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. La rotación puede ser centroidal o no centroidal y la traslación puede ser rectilínea o en su defecto curvilínea. Aguas. En estos casos, en el movimiento plano general, los movimientos deben y son simultáneos. Para cuestiones de estudio es válido precisamente analizar primero ya sea la rotación y posteriormente la traslación o viceversa. El movimiento general, al igual que el movimiento plano general, y como su nombre lo dice, el movimiento general es la combinación de una rotación y una traslación, pero en tres dimensiones, vaya, en el espacio. Esa es la única diferencia. El siguiente movimiento por ver es el metado movimiento alternativo, que también se le llega a conocer como movimiento de carrera, de ida y vuelta o en su defecto reciprocante. Generalmente se dice que es una traslación rectilínea. Esa traslación rectilínea la vamos a entender de la siguiente manera. Yo les había hecho un dibujito muy parecido a este. Ojo, aquí entendamos que la corredera va primero hacia la derecha, ¿sale? Realizando su trabajo y regresa sobre la misma línea, pero evidentemente en sentido contrario. En este caso se dice que esta corredera está desarrollando movimiento alternativo. Va hacia un lado, regresa sobre la misma línea de acción. Hagan de cuenta que es el equivalente a lo que hace el cepillo de codo, la máquina herramienta. Finalmente, el movimiento de oscilación. En el caso del movimiento de oscilación es una rotación, déjenme llamarla así, pero que altera su sentido. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta un elemento, el que ustedes gusten y manden imaginarse, ya sea un volante o una manivela. Este evidentemente va a comenzar a dar vueltas o va a empezar a girar, en este caso, en sentido horario. Al cabo de n cantidad de ciclos, este invierte su sentido. Por el simple hecho de invertir su sentido de movimiento,
A eso se le conoce como un movimiento oscilatorio. Ese es uno. Dos, generalmente, y cuando el rango de movimiento es menor a 180 grados, no se le llama oscilador, sino que recibe el nombre de balancín. Lo que en su momento yo les comentaba, un columpio, un péndulo, por ejemplo, o un sub y baja, precisamente, recibe el nombre de balancín por el tipo de movimiento, por el rango de movimiento específicamente, que es menor a 180 grados. ¿Alguna duda, pregunta sobre movimientos? Profe, Dime. el yo-yo tendría una de combinación de oscilatorio con traslacional o algo así, No, en el caso del yo-yo es un movimiento plano general o el equivalente a un movimiento de rodadura. a pesar de que regresa, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo que pasa que en ese Ok. caso vendría siendo la combinación de un movimiento de oscilación más un alternativo, que si te das cuenta se reduce a una rotación y una traslación. Ok, sí. Deme un segundo. Ok, continuando con lo que estamos viendo, vamos a entrar precisamente a esta parte que está bastante interesante. Se llama movilidad o se le conoce como movilidad de un mecanismo. Algunos textos lo manejan como grados de libertad de un mecanismo. ¿Qué es la movilidad o los grados de libertad de un mecanismo? Ojo, podemos llegar a tener o se tienen tres definiciones. Cualquiera de las tres que ustedes relacionen, no pasa nada. La primera es la cantidad de parámetros cinemáticos que se involucran para que un mecanismo funcione siempre de la misma manera. Dos, la cantidad de movimientos que le tengo que suministrar a un mecanismo para que éste funcione de la misma manera. Y tercera, un poquito más coloquial, cantidad de motores, volantes o manivelas o en su defecto cilindros hidráulicos o neumáticos que le tengo que suministrar o colocar a mi mecanismo para que éste funcione siempre de la misma manera. Ojo, no es lo mismo movilidad de un mecanismo que ya sea en conjunto que los grados de libertad de un eslabón, que es precisamente, como les comentaba, por el tipo de conexión que existe. Aguas con eso. Para que nosotros determinemos precisamente la movilidad de un mecanismo, se ocupa una ecuación. Nuevamente, cuidado. Los textos o en algunos textos aparece como el criterio de Grubler. Nosotros lo vamos a conocer como el criterio de Kutzbach. Este criterio de Kutzbach es algo equivalente, o Grubler depende de Kutzbach, o Kutzbach depende de Grubler, como lo quieran ver. Es una ecuación empírica. Al decirle que es empírica, tiene ciertos detalles, tiene ciertas, ¿cómo les puedo decir? Cosas que no se contemplan, van a ir saliendo cuando nosotros empezamos a arrastrar el lápiz. Pero en la gran mayoría de los casos, esa ecuación nos dice la verdad. Son pocas ahí las partes malas, déjenme llamarle que le tienen. Pero específicamente, así como les pinté la ecuación del criterio de Kutzbach, por eso les indiqué aquí, es para mecanismos planos, donde esta ecuación como tal, M, me está indicando que es la movilidad o los grados de libertad del mecanismo. N, cantidad de eslabones que conforman o constituyen al mecanismo. J1, conexiones o pares cinemáticos de un grado de libertad. Y J2, conexiones o pares cinemáticos, evidentemente, de 2 grados de libertad. Recomendación. Lo que tenemos que hacer o lo que se les comenta a ustedes
que en ocasiones basta con simplemente observar y más o menos, como decía un compañero por ahí, imaginarse cómo sería el movimiento del mecanismo, ¿vale? Para que nosotros digamos, ¿sabes qué? Esa cosa que nos pintaron sí se mueve, esa cosa que nos pintó no se mueve, ¿vale? En ocasiones es un poquito más de instinto. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos lo que es el criterio de Kutzbach, precisamente en mecanismos, podemos llegar a tener 3 casos. Por ejemplo, el primer caso, que M sea mayor a 0. Evidentemente, ahí estaríamos haciendo énfasis o estaríamos obteniendo, mejor dicho, un número positivo. Ese número positivo como tal me indicaría o nos estaría indicando que se trata de un mecanismo. Y ese número me estaría diciendo o nos estaría indicando que es la cantidad de eslabones, motores o cilindros hidráulicos o neumáticos que tengo que mover para que mi mecanismo siempre se mueva de la misma manera. ¿Vale? 2. Que M sea igual con 0. Si M es igual con 0, evidentemente estaríamos hablando de algo que realmente no se mueve. Por lo tanto, estaríamos hablando de una armadura. ¿Sale? Y finalmente, que M sea menor que 0. En este caso, estaríamos obteniendo números negativos. Seguimos o se dice que seguimos trabajando con armaduras, pero específicamente estas se determinan o se designan con el nombre de estáticamente indeterminadas. Estáticamente indeterminadas. O indeterminada, como le quieran llamar. Es una equivalencia, se puede decir así, al término hiperestático, que en teoría ustedes ya deben de saber. Vaya, tiene más restricciones de las mínimas necesarias. ¿Esto cómo lo podemos ver? Vean, imagínense, por ejemplo, ahorita donde están ustedes sentados, puede ser una silla, puede ser un banco, puede ser un sillón, como ustedes gusten y manden, pero una silla, banco y sillón generalmente tiene 4 patas, generalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense ahí donde están ustedes sentados. Si ustedes le colocaran una pata más, una quinta pata, esa quinta pata estaría sobrada, estaría de más, volvería yo más rígida mi silla, mi sillón o mi banco. A eso se refiere o es una representación precisamente de lo que me refiero a estáticamente indeterminado. Hay más restricciones de las mínimas necesarias, ¿vale? Ahora, otra recomendación que se les hace o que generalmente yo les hago es precisamente al decirles conexiones de 1 o de 2 grados de libertad. Ojo, si recuerdan, la definición de par cinemático es el lugar geométrico donde se unen 2 o más elementos. En este caso, yo estoy representando, ¿sale? Que en este puntito se están uniendo o convergen precisamente o se unen 3 elementos. Pueden ser más, no hay ningún problema. Por ejemplo, en estos casos, ¿sale? Se debe o se recomienda que ustedes elijan a uno de esos eslabones como base, como comodín, y que comiencen a formar pares con los otros eslabones restantes. Físicamente, y es el equivalente que ustedes hagan una vista superior, esto que dibujé de esta forma. Aquí, si se dan cuenta, yo estoy o elegí el número 2 como comodín o como base. Por la parte de atrás, por la parte superior, se une con el elemento número 3. Por lo tanto, aquí puedo especificar que es una conexión, ya sea de 1 o de 2 grados de libertad, entre 3 y 2. No pasa nada. Pero por la parte de enfrente, se puede decir así, se une precisamente con el elemento 4. ¿A dónde voy? Que hay una conexión de 1 o de 2 grados de libertad entre 4 y 2, ¿vale? Aguas con esta parte. Hay muchos mecanismos que comparten
estas uniones, ¿vale? ¿Cómo se va a trabajar o cómo trabajamos? Por ejemplo, si analizamos un mecanismo o el mecanismo de 4 barras, ¿sale? Esta es la representación, les digo, más tradicional, no pasa nada. Lo primero que generalmente yo hago, o yo recomiendo, evidentemente, es numerar, ya se los había comentado. Fijo, entrada, acoplador, elemento de salida. Y como su nombre lo dice, tengo 4 eslabones. Ahora voy a identificar conexiones de 1 y de 2 grados de libertad. Conexión entre 1 y 2, ¿cuántos grados de libertad hay? Ok. Es Nada más una sería conexión uno, ¿no? de 1 y 2, entre 2 y 3, de igual forma, conexión de 1 grado de libertad entre 2 y 3, conexión de 1 grado de libertad entre 3 y 4, y finalmente conexión de 1 grado de libertad entre 1 y 4. Por lo tanto, tengo 4 conexiones de 1 grado de libertad, no tenemos o no aparecen conexiones de 2 grados de libertad, aplico mi ecuación del criterio de Kurzbach y me queda de esta manera, donde m es 3 por 3 menos 2 por 4, nos quedaría que 9 menos 8 evidentemente es 1. La movilidad de este mecanismo de 4 eslabones, o de 4 barras mejor dicho, es movilidad 1. Aguas, basta con que yo mueva un eslabón. ¿Cuál voy a mover? El que ustedes gusten y manden. De ahí precisamente surgen cada idea que nosotros tenemos para la aplicación de este mecanismo. Generalmente, les digo generalmente, en estos casos, por eso es importante la numeración, porque yo con que mueva el elemento 2, que aquí estoy indicando que es mi elemento de entrada, o lo puedo relacionar así, indico que estos dos siempre se van a mover de la misma manera. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, si no hay más preguntas, por mi parte el día de hoy es todo. Le voy a parar aquí la clase, no pasa nada. Los veo el día lunes. Bueno, ya les platiqué acerca de cómo podemos trabajar la parte de las prácticas. Literal, ya dependo mucho de ustedes. ¿Quieren ir? Con todo el gusto del mundo, los puedo atender en el laboratorio de mecánica, nada más que tendríamos que dividir el grupo. Eso implicaría perder un poco más de clases. Y en su defecto, yo les hago llegar la práctica, ¿vale? O la simulación de esta. Y ustedes precisamente, si tienen dudas o preguntas, con todo el gusto del mundo se las puedo aclarar, ¿vale? Piénsenlo, medítenlo. De todas Profe, formas, el lunes vamos a continuar con esta parte. Dime. estamos de acuerdo en sí ir a prácticas con mis compañeros. Adelante, yo no tengo ningún inconveniente, entonces si vamos a ir a prácticas, ya yo les comento qué día. Evidentemente el horario es el mismo, no pasa nada. Nos vamos entonces, los voy a esperar ahí en el laboratorio de mecánica. Ya yo les digo qué día nos toca precisamente asistir, ¿vale? Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, pásenla bien, cuídense mucho, los veo el día lunes. Nos vemos. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.